Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a ver la figura de Nicolás Maduro, un personaje central y, bueno, bastante polémico en Venezuela, en América Latina. Nos basamos en extractos de su biografía de Wikipedia. La idea es desentrañar un poco los puntos clave, ¿no? Según este material, cómo fue ese salto de conductor de autobús a presidente. Y claro, qué eventos han definido su mandato según esta fuente. Ok, vamos a meternos en eso. Exacto. Nos vamos a centrar estrictamente en la información que tenemos aquí, para seguir los hitos de su carrera política, desde sus inicios, bueno, al lado de Hugo Chávez, hasta esta presidencia que se describe como marcada por crisis muy profundas, ¿no? Y serias polémicas. Es importante ver los hechos que se presentan para, digamos, tener una visión clara. Vale, el material que revisamos dice que inició como militante de izquierda. Fue conductor en el metro de Caracas, sindicalista y luego diputado. Siguió subiendo. Ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente. Y un punto que parece crucial. Chávez lo nombra sucesor antes de morir. Sí, ese respaldo de Chávez fue, sin duda, determinante. Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Maduro asume como presidente encargado. Pero esa transición, bueno, generó debate constitucional. Algunos creían que le tocaba al presidente de la Asamblea Nacional, que era Diosdado Cabello. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, validó la posición de Maduro. Y poco después, en abril de 2013, gana las elecciones presidenciales. Eso sí, por un margen muy, muy ajustado. Entiendo. Y a partir de ahí, su presidencia se describe como Compleja. La fuente indica que ha gobernado frecuentemente por decreto, usando la ley habilitante, o sea, una norma que le da poderes especiales para legislar sin la Asamblea. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, más intensa, ¿no? Porque el texto conecta su mandato, y parte del de Chávez, con una crisis de múltiples caras. Exacto. El material detalla una crisis económica muy severa. Hiperinflación, escasez, también una crisis social con aumento de la pobreza, un éxodo masivo. Fíjate que la fuente menciona más de 4 millones de refugiados según cifras de la ONU para ese momento. ¿4 millones? Es muchísimo. Sí, sí. Y además, una crisis política que se ve en protestas fuertes como las de 2014 y 2017 y tensiones entre instituciones. Lo que se describe es cómo todo esto parece coincidir con una caída en su popularidad. ¿Y cómo escaló esa tensión institucional? ¿Qué dice el texto? Bueno, menciona varios momentos clave. Primero, la pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2015. Después, la suspensión del proceso para activar un referéndum revocatorio presidencial en 2016. Ajá. Y la crisis de 2017, que fue muy aguda. El TSJ asumió competencias legislativas de la Asamblea Nacional. O sea, el tribunal haciendo leyes en lugar de los diputados. Justo eso. Y este acto fue calificado por la propia Asamblea y la fiscal general de entonces como una ruptura del hilo constitucional. Un quiebre, digamos. Y todo eso llevó a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero bajo condiciones electorales muy, muy cuestionadas. Eso nos lleva a las elecciones presidenciales de 2018, ¿verdad? Que se adelantaron. Maduro resulta reelecto, pero el texto subraya algo importante. Figuras clave de la oposición estaban, bueno, inhabilitadas, presas o en el exilio. Cierto. Y además, organismos como la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, bueno, varios no reconocieron la legitimidad de esas elecciones. ¿Y la consecuencia directa de eso, según la fuente? La consecuencia directa que describe el texto es la crisis presidencial de 2019. Juan Guaidó, que era presidente de la Asamblea Nacional, fue reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela. El material incluso añade que las elecciones más recientes, las de 2024, también tuvieron cuestionamientos y señalamientos de fraude. La fuente también recoge calificaciones muy duras sobre su figura, ¿no? Es cierto. Se menciona que diversas fuentes citadas ahí mismo lo califican de autoritario o incluso dictador, vinculándolo con estos eventos que comentamos. Y se detallan acusaciones muy, muy graves. Habla de informes de la OEA y de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que documentan posibles crímenes de lesa humanidad.
Se mencionan miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a fuerzas de seguridad entre 2013 y 2023. Miles. Es impactante. ¿Sí? Y a esto se suma una orden de captura del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con narcotráfico, con recompensa y todo. Y, bueno, múltiples sanciones internacionales contra él y otros funcionarios. Vaya, son señalamientos de una gravedad enorme. Y el texto menciona otras polémicas que han sido recurrentes. Sí. De forma más breve, alude a las dudas sobre su lugar de nacimiento, su nacionalidad, con diferentes versiones oficiales a lo largo del tiempo. Aunque, bueno, el TSJ falló que nació en Caracas. Ok. También las denuncias constantes de su gobierno sobre supuestos planes de magnicidio en su contra. Y una sentencia por corrupción en el caso Odebrecht, dictada in absentia, o sea, sin el presente, por un tribunal supremo paralelo en el exilio. Entonces, si tuviéramos que resumir el perfil que emerge de esta información, ¿cómo sería? Pues lo que se presenta aquí es la trayectoria de un líder, de origen sindical, que llegó al poder máximo, y cuya gestión ha coincidido con una crisis socioeconómica y humanitaria que se describe como sin precedentes en Venezuela. Su presidencia, según este material, ha estado como envuelta en una controversia constante sobre legitimidad democrática, manejo económico, derechos humanos, el estado de las instituciones. Una figura que pasó de ser, digamos, el heredero político de Chávez, a ser un actor central en un escenario de crisis continua, enfrentando, según leemos aquí, sanciones, acusaciones muy serias y disputas internas e internacionales. Y esto, bueno, nos deja pensando algo importante, ¿no? Frente a narrativas tan enfrentadas y datos tan cuestionados sobre legitimidad, derechos humanos, la situación real, como se refleja en la propia fuente, ¿cómo se puede llegar a construir una comprensión más profunda de esa realidad tan compleja en Venezuela? Y, ¿qué futuros posibles se dibujan desde ahí?